Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades... ¿Qué tal, amigos? Buen día. Aunque para nosotros es la continuidad en estudios, merced a la gentil invitación de Pinato para participar en su programa, hablando del tema de Pluna y de la regasificadora, aunque quienes ya están sintonizando Fénix se habrán dado cuenta de que poco pudimos hablar de la regasificadora. Muchos fueron los aspectos accesorios, colaterales, por los cuales transitamos en ese tramo de la audición de Neri Pinato, de estado de situación. Y para el que recién toma contacto con la audición, con nuestra audición, nosotros analizábamos en esa invitación en el programa de Pinato una de las características que ha sido factor de éxito para esta fuerza política que nos gobierna, y es su inmoral doble discurso. El Fraude Amplio es una fuerza política que ha logrado que el pueblo uruguayo acepte esa dicotomía excluyente, esa aberración lógica de que en una misma fuerza política que es gobierno se dé el discurso antitético, el discurso confrontativo, el discurso de oposición. Entonces, el Fraude Amplio es gobierno y al mismo tiempo es oposición. Esa metodología tiene una consecuencia ineluctable, ineludible, que es el desplazamiento, yo diría, un proceso de sombrío sobre la oposición formal. ¿Y por qué hablo de oposición formal? Porque en los hechos, desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista del contenido, la oposición no es tal, sino que la oposición es colaboracionista, es cogobernante. Y en todos los temas trascendentes para el país, todos los temas de sustancia, todos los temas estructurales del país, o aquellos temas que tienen un hondo contenido afectivo, encuentran dentro del Fraude Amplio, en forma absolutamente perversa, las dos posiciones. Encuentran las dos posiciones. Veamos, un tema que es de contenido fundamentalmente afectivo, es el tema de los derechos humanos. Vamos ya para el tercer gobierno, vamos en el tercer gobierno del Fraude Amplio, y el tema de los derechos humanos sigue siendo una suerte de bandera que es manejada con un criterio oportunista por el presidente Tabaré Vázquez cada vez que requiere un guiño hacia los sectores que vamos a calificarlos de izquierda, merced a mantener y simplificar una terminología. Si están actualmente dentro del Fraude Amplio, y si por izquierda entendíamos la fuerza política que se oponía al sistema imperialista, capitalista, evidentemente no podrían ser calificados de izquierda. Pero para simplificar vamos a aceptarle esa denominación. Esos sectores que todavía reivindican ser de izquierda, cada tanto son objeto de una política
de cooptación por parte del presidente de la República, que utiliza el tema de los derechos humanos. En sustancia, el tema de los derechos humanos ya fue pactado por la cúpula del Fraude Amplio, porque en su proceso de acercamiento funcional, en su simbiosis funcional con las corporaciones y con el gendarme universal de las corporaciones, que es el gobierno de los Estados Unidos, en la medida que el gobierno de los Estados Unidos fue el gestor intelectual y financista de las políticas de terrorismo de Estado en América Latina, obviamente ese acercamiento supone asegurarles, garantizarles que ninguna interferencia jurisdiccional se va a producir con respecto a aquella política de terrorismo de Estado. Por lo tanto, pactó. El pacto fue un pacto multifacético y plurisubjetivo, es decir, fue consumado por distintos sujetos en distintas posiciones institucionales, pero que hicieron eficiente el pacto. Yo creo que la expresión más clara de ese pacto por el cual ni un militar vinculado al terrorismo de Estado irá preso, fue explicitado, teorizado, por quien fuera en su momento presidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor ministro Ruibal Pino, cuando dijo que se había erigido una verdadera muralla con el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso del general Barneix, por el cual, en función del fallo de la justicia, la investigación quedó absolutamente detenida. Esa muralla crea un precedente jurisprudencial que, con la misma integración de la Corte, evidentemente será infranqueable. Pero esa es la expresión jurisdiccional de una situación de carácter política. Es decir, no irá ni un militar más a la cárcel y obviamente jamás fue objeto de investigación por parte de la justicia, aun cuando hubo un abogado que pidió la extensión de la investigación hacia la Embajada de los Estados Unidos y hacia el Comité 40 presidido por Kissinger. Es decir, esa faceta quedó absolutamente trunca, esa línea investigativa quedó absolutamente trunca cuando nosotros solicitamos, en virtud de la presencia del criminal reconocido, el genocida George Bush, agasajado por el presidente Vázquez, ese mismo día nosotros pedíamos la extradición de Kissinger. Por supuesto que sabíamos que tenía tan solo un efecto simbólico. Kissinger sigue siendo hoy un hombre de la plutocracia internacional, un hombre absolutamente ocupando un nicho de poder que le confiere impunidad universal. Pero jamás se investigó, ¿verdad?, el vínculo, lo decía ayer inclusive en forma absolutamente cínica Agassi, refiriéndose a los dichos de Huidobro, que también es un cinismo. Pero ya vamos a llegar a esa parte, ya vamos a llegar a esas otras aspectos del doble discurso inmoral que tiene el Fraude Amplio en todos los temas. Entonces, en el tema de derechos humanos, se da que por un lado el presidente de la República concurre al Día del Ejército, la conmemoración del Día del Ejército, escucha un discurso de Manini pidiendo poco menos que le hagamos un monumento a los militares por todas las funciones que desarrollan. El presidente asiente gestualmente con la cabeza y tras bambalina saca este decreto, ¿verdad?, por el cual la extensión de la investigación ahora también refiere al periodo constitucional de Jorge Pacheco Areco. Concomitantemente, otro actor de primer nivel en esa temática, el ministro de Defensa, habla de una estigmatización del ejército por parte de sectores de la izquierda, del Fraude Amplio.
Y finalmente la reacción del Fraude Amplio contra los dichos de Huidobro, ¿verdad? Reaccionando contra los dichos de Huidobro, pero ninguno cuestionando su cargo de ministro de Defensa. Es decir, todos, absolutamente todos, manipulando al pueblo uruguayo en forma inmoral, degeneradamente manipulando al pueblo uruguayo en este triple discurso, y que logra sintetizar en el Fraude Amplio todas las columnas, todas las versiones, todas las tesis de un abanico político ideológico. Esa es la finalidad que le ha dado un enorme resultado. Bueno, y blancos y colorados en un segundo plano, eclipsados, como les decía en un primer momento, por esta metodología, solamente preocupados por los 24 carguitos, a repartir los carguitos, seguir atornillados en la banca los pequeños líderes que tiene el Partido Nacional, y que obviamente seguirá el derrotero del ya extinto Partido Colorado. Es decir, ¿qué más puede pedir la corporatocracia internacional que tener un único partido que además se disfraza de izquierda, que cuenta con el apoyo de los grandes medios, que cuenta con el apoyo de la academia y que cuenta con el apoyo de la burocracia sindical? Les doy otro ejemplo de esta perversidad, de esta amoralidad, de esta degeneración, de esta perversidad del Fraude Amplio. El TISA, otro ejemplo. Ahí tenemos una lista de exministros, pero actuales integrantes y que en cualquier momento vuelven a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, una exministros y una lista de connotados pseudoizquierdistas diciendo no al TISA. Pero, curiosamente le dicen no al TISA por un aspecto, no al TISA por el secretismo. Después no se pueden explayar en argumento porque el TISA es secreto. Es decir, no saben lo que hay dentro del TISA. Tienen los elementos conjeturales que uno puede inferir de lo que han sido los tratados de inversión, de lo que es los principios políticos e ideológicos de la corporatocracia, y de ahí usted infiere, ¿verdad?, además de algunas filtraciones de Wikileaks, lo que nos depara el TISA. Pero volviendo al tema del doble o triple discurso del Fraude Amplio, ahí tiene una lista de connotados pseudoizquierdistas diciendo no al TISA. Y por otro lado, dentro del Fraude Amplio, formando parte del mismo gobierno, de la misma filosofía procolonialista, proimperialista, procorporatocrática, está Danilo Astori, el presidente de la República, todo el equipo económico, una cantidad de ministros diciendo sí al TISA. Amigos, hay situaciones en la vida en que son blanco o negro, o estoy de un lado o estoy del otro. Esto es como las trincheras en la Primera Guerra Mundial. No se podía estar un rato en la trinchera de los aliados y otro rato en el avance de las tropas alemanas, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo. El tema del TISA refiere a aspectos tan medulares de la existencia del ser humano, de la convivencia del ser humano, que usted no puede estar en una fuerza política si está contra el TISA y la fuerza política está con el TISA. Son excluyentes, son contradictorias. No puedo estar con Dios y con el diablo. No puedo estar con la oposición y con el gobierno cuando de esto se trata. Y ahí está, y por supuesto, ¿verdad?, el desafío, nuestro desafío a todos los firmantes de la Carta, a quienes acusamos públicamente de manipuladores, de demagogos. Sí, manipuladores, demagogos, pertenecientes al Fraude Amplio, que en el fondo, lisa y llanamente, llevan adelante una estrategia de bandera falsa para adherir tarde o temprano al TISA. Blanco y colorado, independiente, loco la vida de firmar el TISA. Todo lo que sea a favor de las corporaciones, naturalmente, ellos van a estar a favor. No son oposición. Ese es otro de los aspectos en los que ustedes advierten el doble discurso. Y finalmente, quiero ir a un tema que es referido personalmente al presidente de la República. Señor presidente de la República, Tabaré Vázquez,
Cuando usted adopta una posición de carácter política, filosófica, con respecto a la salud, y dice, voy a llevar la guerra a todo aquello que vaya contra la salud de mi pueblo, usted no puede ser selectivo conforme a quien esté implicado en el tema. Es decir, usted no puede seleccionar los factores oncogénicos y atacarlos según que los factores oncogénicos los generen amigos o enemigos, porque eso también es inmoralidad. Entonces, yo por ejemplo estoy muy de acuerdo con la campaña suya con respecto al tabaco, pero censuro el silencio suyo, y además de censurar el silencio suyo, censuro su conducta proactiva en favor de factores oncogénicos mucho más importantes por aspectos que vamos a poner de manifiesto, como es el glifosato, los agrotóxicos, es decir, la agricultura de la Revolución Verde, la agricultura de Rockefeller, de su amigo, de su promotor, del hombre que lo financia para que usted sea presidente de la República. Entonces yo sé que usted está muy vinculado personalmente al tema de los agrotóxicos. Pues yo sé que usted está muy vinculado al tema del cáncer. Yo sé que usted es un empresario del cáncer. Pero no es posible aceptar que usted tenga un discurso anticancerígeno con determinadas sustancias y después, con su política económica, con su ministro de las corporaciones, Aguerre, promueva precisamente productos oncogénicos, como es la soja transgénica, como son todos los productos genéticamente modificados, que además, señor presidente, son el vehículo de la esclavización corporatocrática en manos de su amigo Rockefeller a través de Monsanto, que está a punto de comprar Syngenta, y entonces se queda absolutamente con un oligopolio de la producción y distribución de alimentos en el mundo. ¿Advierten ustedes entonces la inmoralidad del fraude amplio? Por supuesto, desafiando públicamente a la polémica a cualquier fraudeamplista que quiera defender lo indefendible, a cualquier veterano de estos con pelos calvos como el mío, que se olvidó de la prédica del 70 y que hoy come la porquería del discurso actual del fraude amplio. Come el discurso de un Danilo Astori que en el 68 le daba manija a los jóvenes, contra el capitalismo, contra las empresas calificadoras de crédito, un conjunto de mentirosos terroristas de Estado que le dan para adelante a determinados derivados y títulos de bolsa cuando les conviene, y hacen las grandes estafas como las hipotecas subprime, todos involucrados en las hipotecas subprime porque le daban para adelante las calificadoras. ¿Por qué le daban para adelante? Porque ustedes tienen que saber que el dueño de la calificadora es el dueño del banco de inversión, el dueño de Goldman Sachs. La mayoría, y esto hay que decirlo, yo sé que no les gusta, yo sé que después salen a estigmatizarme, pero la gran mayoría de los grandes capitales financieros son judeosionistas. Entonces están en un lado y en otro. Le daban para adelante a los títulos que vendían Goldman Sachs, Moody, Standard & Poor's, todas esas le daban para adelante. ¿Por qué? Porque el mismo dueño que vendía el activo tóxico, que vendía el papel de la estafa, ¿verdad?, era el dueño de la calificación. Si yo te estoy queriendo estafar metiéndote una porquería en el bolsillo, un activo tóxico, naturalmente que te voy a decir que el activo tóxico es una maravilla, es el paraíso en la tierra. Después quedas en el infierno, después perdiste la casa, perdiste el empleo, perdiste el seguro de salud, perdiste todo. Eso son las calificadoras de crédito, para el cual nuestro ex izquierdista manipulador y manijero del actual ministro de Economía, en la década del 68, antes que lo compraran las corporaciones, como la compraron ahora, nos dice que es un tesoro, el grado inversor es un tesoro, por el cual nosotros tenemos que sacrificar todo, nuestra salud, nuestros niños, nuestras mujeres, todo tenemos que sacrificar. Nos tenemos que bajar los pantalones, punto. Eso es lo que gráficamente nos está diciendo, para que venga un conjunto de especuladores, terroristas financieros, a decirnos, están haciendo las cosas bien. Están fundidos, están endeudados, están con el agua contaminada, Sendik les va a traer el fracking, porque vaya a saber qué negocio tiene parecido al de la planta de etanol, que la pagamos varias veces más para que él pudiera ser vicepresidente. Al pueblo le gusta hacer eso, pagarle mucha plata a los amigos de Sendik de la planta de etanol para que él sea vicepresidente.
Es así, lamentablemente lo tengo que decir, al pueblo le gusta este tipo de cosas. Y quienes estamos en contra y lo describimos, quienes describimos esta metodología, arriesgando el pellejo, arriesgando de que nos hagan una denuncia, nos lleven al CONCAR, y en el CONCAR ni te cuento, se los estigmatiza. Ah, este es el poco creíble. Después vienen los procesamientos de Pluna, después cuando nosotros allá en el 2013 dijimos la regasificadora es una estafa, va a explotar, ahora estamos en el 2015, la regasificadora explotó, es una estafa, el 83% de lo hecho está mal hecho, está manipulado absolutamente por una empresa que contrata obreros a montones y después no tienen lo que hacer. Ustedes saben que en la audición de hoy venía un obrero de la regasificadora, pero hubo una desinteligencia que me es imputable. Yo lo cité en el estudio, porque pensaba que iba a estar en el estudio y se venía conmigo a la radio, y después nos invitó Pinato a estar a las 9. Entonces, a este amigo seguramente lo dejé, como se dice un poco descomedidamente, clavado en el estudio. Traté de que le llegara un mensaje para que se viniera aquí a la radio, pero evidentemente no le ha llegado. Esta primera parte busca atacar, amigos, la manipulación que hace en forma muy eficiente el fraude amplio de las masas. Claro, nosotros tenemos que poner de manifiesto otro aspecto. El fraude amplio maneja muy bien el tema de la indoctrinación y la trivialización mental. El doctor Tabaré Vázquez, agente de la Central de Inteligencia Americana, por lo tanto muy al tanto de los programas de control mental de esa central, que le han sido tan eficientes y que han insumido miles de millones de dólares en un proceso que comienza ya por la década del 50 y se perfecciona con la tecnotrónica, concretamente el OLPC, One Laptop per Children, en inglés, que no lo conozco, no sé inglés, pero se llama criollamente Plan Ceibal, en lo que tiene que ver con la programación de la televisión, en lo que tiene que ver con las políticas de discurso único a nivel académico. Entonces, claro, con todo ese arsenal de la guerra de cuarta generación, que es la guerra del control mental a disposición en el laboratorio rockefelliano, que es el Uruguay, indudablemente se llega a una política eficiente. Y hoy el uruguayo, en su gran mayoría, se encuentra mentalmente manipulado. ¿Por qué digo que se encuentra mentalmente manipulado? Bueno, los grandes medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, en su programación incluye programas de desinformación y trivialización mental. Los grandes medios escritos y orales llevan adelante un discurso absolutamente en favor del sistema corporatocrático, inclusive remarcando un aspecto que es la imposibilidad de políticas alternativas. Eso es muy perverso, ¿por qué? Porque evidentemente si usted instala en la conciencia de 7.000 millones de individuos que no hay alternativa, que no hay posibilidad, usted convierte eso en una verdad. Ustedes dirán, Salle, usted muchas veces dice que no hay alternativa. Efectivamente, con este presupuesto de la manipulación mental, con este presupuesto del arsenal de armas de guerra de cuarta generación, control mental, evidentemente quedamos sin alternativa. ¿Por qué? Porque no encontramos en quienes llevamos adelante un discurso alternativo el eco suficiente. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, sindicatos que se encargan de desmovilizar para toda aquella consigna que sea de cambio alternativo o estructural, y solamente movilizar por un aspecto de carácter meramente salarial, todo cambio se hace inviable. Por eso la importancia del sindicalismo como pata de poder del fraude amplio, como brazo extorsivo. ¿Por qué? Porque la reivindicación es una reivindicación netamente dirigida al aspecto salarial.
no tiene para nada cuestionamientos al modelo, cuando en realidad el modelo es el factor causal de toda la crisis de carácter axiológica, social, política, económica que estamos viviendo. Llegaron los amigos de la regasificadora, los obreros de la regasificadora, y vamos a una pausa y ellos entran en audio en unos segundos. Bien, amigos, bueno, felizmente llegaron los obreros de la regasificadora, pese a la desinteligencia que me es imputable, ya he pedido disculpas. Tenemos la presencia fundamentalmente de dos obreros. ¿Tu nombre? El mío es Ovidio Barrera, soy oficial albañil. Correcto. En la regasificadora. ¿Tu nombre? Julio Collazo. ¿Tú participaste de todo el conflicto? De todo el conflicto, o sea, el día 14 días antes del conflicto yo estaba en otra obra en conflicto, digo, y después me junté con esta gente. Correcto, correcto. Voy a empezar por Ovidio, ¿no? Exacto. Contanos un poquito qué es lo que tú advertías dentro del proceso de construcción de la regasificadora y que se te mostraba, parecía como anómalo, como heterodoxo, como irregular. Bueno, para empezar es una obra muy atípica, ¿verdad? La forma de construir nosotros no la tenemos, trabajar en el agua y todas esas cosas. Uh-huh. Al ver pasar el tiempo, después cómo se manejaban las empresas ahí adentro, era muy raro. La forma de trabajar era muy rara, los tiempos muy lentos para la forma de construir, ¿verdad? También los compañeros nuestros que están dentro de la regasificadora también son anómalos porque hay muchas personas que no han trabajado en la industria de la construcción. ¿No tienen experiencia en la construcción? No, porque si bien se apuntaba a padre y madre de jefes de hogar, uh-huh. Esa era la consigna primaria. Uh-huh. Ahora, se hizo así, uh-huh. Pero en realidad muchos de los compañeros no tenían noción de lo que es el trabajo de la construcción. ¿Y entraba mucha gente a trabajar? Bueno, sí, es una obra, vuelvo a insistir, que se decía que iban a entrar unos 700 trabajadores uh-huh. en el apogeo de esa obra. Uh-huh. OAS, empresa brasilera, pobló esa obra desde el primer comienzo, es decir, era entrar gente, como se dice, a cara de perro, ¿no? Entrar gente a cara de perro. Y una vez que estaba en el interior de la obra, esa gente que entró a cara de perro, ¿efectivamente cumplían tareas y advertías un movimiento en la construcción que justificara ese ingreso? No, en realidad no. Es decir, usted podía llegar a entrar a los vestuarios y ver una treintena de personas haciendo nada. Nada. Es decir, para hacer los cursos del agua y para hacer los cursos de seguridad comunes y corrientes, que se podría llegar a demorar 1 o 2 horas, eso se demoraba 3 días. Algo que lleva 1 hora se extendía por 3 días. A 3 días. Ustedes no entendían nada. Verdaderamente no. El que trabaja en la construcción, generalmente está para llenar hormigón, ¿no? Y hacer encofrado y todo ese tipo de cosas. Eso era una viña. El que no trabajaba ahí, no trabajaba en ningún lado, ¿no? Sí, porque no trabajaba. Exactamente. Después, eso llevaba también una forma de desempeño que era difícil de explicar. A ver, el proyecto se tranca en noviembre. Uh-huh. Y desde noviembre hasta febrero nosotros hacíamos horas extras todos los días. Y los sábados también. A ver, vamos a explicar esto. El proyecto se tranca en noviembre. ¿Noviembre de qué año? Noviembre pasado, claro. Noviembre de 2014. ¿Ahí por qué decís que el proyecto se tranca? ¿Cómo se enteran ustedes de esa tranca? ¿Qué es esa tranca? Bueno, ahí la dificultad arranca con 2 empresas que dicen que el proyecto tienen 2 formas de visión. Es decir, desde el armado del hierro iba a ser diferente, el diámetro de los caños enterrados en el agua iba a ser diferente. Ahí hay un conflicto técnico. De ingeniería.
uno dice hay que hacerlo de 10 centímetros y el otro dice hay que hacerlo de 5 centímetros. Esa diferencia está entre OAS y GNLS. Correcto. Ahí empieza la disputa entre por criterios técnicos. ¿Y se tranca la obra por eso? Sí. Ahí ya se deja de llenar el hormigón, se deja de armar muchos moldes y se empieza en algo chistoso, que es la construcción de un techo para los trabajadores para poder trabajar los días de lluvia o los días de mucho calor. A ver, contanos un poquito de ese famoso galpón, porque obviamente yo ya he tenido contacto con ellos y resulta muy ilustrativo. Cuando ustedes empiezan a ver que se está haciendo un contrapiso, cimientos, contanos eso. Bueno, eso también era una forma de construir. Bueno, nosotros sospechábamos que era a lo brasilero. Se sacó una construcción vieja y se estuvo 2 meses y medio aproximadamente rellenando nuevamente, en vez de utilizar ese mismo escombro. Se rellenó con tosca, con tosca cemento, maquinarias en abundancia, y nosotros paseando una escoba, ¿no? Paseando una escoba. ¿Y ustedes pensaban que venía un brutal galpón? Sí. ¿Y qué se puso después de ese bruto contrapiso, por decirlo de alguna manera? Nada, absolutamente nada, que ahí fue que llegó desde los primeros días de enero, vamos a suponer. Nosotros salimos de la licenciamiento y ya estaba para hacerse ese galpón. Nosotros llegamos el 24, que fue el último día que trabajamos, el 24 de febrero, y el galpón apenas se habían llenado 2 o 3 pilares, nada más. Entonces el galpón oficiaba como una suerte de excusa para mantener a los obreros en plantilla sin hacer la obra de base, de fondo, la verdadera, por el conflicto de carácter técnico entre OAS y GNLS. Y además, por lo que nos decís, pese a esa situación, realizaban horas extras. Sí. Para pelearse por una escoba. Para pelearse con una escoba, es decir, un sábado que obviamente que se paga doble, todo un sábado podríamos llegar a trabajar hasta las 4. Si usted tenía la necesidad de irse antes, ya para el sábado que viene se ofendían y no te daban horas extras, porque tenías que cumplir hasta las 4 de la tarde. Bien. Contanos la génesis del conflicto del Zunca, ¿verdad? ¿Cómo empieza todo esto y cómo ves que se está llevando adelante el conflicto? Yo lo veo que va muy mal este conflicto, porque digo, lo que hacemos es atacar a los compañeros en vez de darle la posibilidad de expresarnos en la asamblea. Todo lo que propone la asamblea lo impone el sindicato, porque nosotros proponemos que la movilización, por ejemplo, que se realizó al Cerro, parando, no haciendo paro nacional, haciendo el paro zonales, digo, yo no la veo viable. El sindicato supuestamente salió 100%, muy contento. Después, yo he participado en varios conflictos. Creo que no es la forma de actuar el sindicato. Digo, nunca vi que un sindicato trate de hacer paz. En el 98 me acuerdo que sacábamos a todos los carneros a fierrazos de las obras. No es que lo estoy inventando ahora. Después me meto en el rubro metalúrgico, pertenezco a la UNRWA. Durante 14 años aporto a la UNRWA, digo, y la forma de accionar de la UNRWA es mucho más efectiva que la de... Es un conflicto que teníamos que haberlo sacado hacia afuera. Lo tuvimos en la carpa 78 días. De tus palabras podemos inferir de que el sindicato del Zunca esté de alguna manera mediando entre gobierno y empresas, atemperando, manipulando la lucha obrera. Exactamente. Ahí está. Lo que yo veo y quiero ratificar que esto es un mandado que estamos haciendo al gobierno. Ustedes dicen que este tipo de movilización que se lleva adelante con respecto a la regasificadora es un mandado al gobierno. Sí, claro. Es decir, yo lo que creo que una reivindicación para nosotros los trabajadores, que primero tenemos que denunciar, es que esto se está construyendo en una mentira. Es decir, el que hasta ayer era secretario general del Zunca,
y hoy es diputado, Andrade, le dice a la opinión pública que son 700 personas que están esperando a trabajar nuevamente en la regasificadora, que son de la zona. Y eso es la primera mentira. ¿Por qué es la primera mentira? Y él lo sabe porque él firmó todos las pautas que se iban a hacer, cómo se iban a tomar a las personas en esa regasificadora. El sindicato metió a su gente en la regasificadora y los capataces metían a la suya. Así de simple. Es decir, la burocracia sindical viabilizó que entraran a la obra su gente, sus cuadros, la gente que respalda la política de la burocracia sindical. Exactamente. Y por otra parte, que si no es bien sencillo de explicar, que me expliquen por qué se venía 3 ómnibus llenos desde Las Piedras, si era una obra local. Era una obra que buscaba la mano de obra de la zona oeste del país, es decir, la zona de Cerro, Punta Yegua, Casabó, y sin embargo, para tener dentro de la obra el apoyo de base, la burocracia sindical manipula y trae gente de zonas periféricas apartadas, a un costo inclusive. Es más, para las personas que están escuchando, sencillamente decir que cuando una obra o cualquier tipo de trabajadores toman una medida sindical, mientras que dure ese momento, no se pueden tomar personas, no se pueden hacer horas extras. Ahí el sindicato puso a un trabajador por un lado y un capataz hizo entrar a otro compañero por el otro, estando en medio de una medida sindical. Es decir, estando en conflicto sindical, no puede entrar gente a trabajar. Nunca. Es un axioma del sindicalismo, claro. Es una regla inquebrantable. Es algo Sin embargo, en la regasificadora se quebrantó. Estaban en conflicto y entraba gente. Y esa era la gente afín o a la empresa o afín al sindicato. Ahí está. Por ejemplo, compañeros que estuvieron trabajando, que estaban dentro de la obra y querían, por ejemplo, porque tenían la facilidad de tener una libreta para conducir un camión, los mismos sindicalistas metían a sus choferes para dentro de la obra, pero no dejaban al compañero que tramitara su... No, o que subiera de categoría. Atropellos de ese tipo se han visto. ¿Qué fuerza política manipula entonces el Zunca y el conflicto de la regasificadora a tu juicio? Sin lugar a duda, es uno solo. ¿Cuál? Es el Partido Comunista del Uruguay. Anticomunista. Partido de comunistas ya no tiene nada. El Partido Anticomunista Uruguayo. Ahí está. Es una buena visión la que tiene usted. Sí. A mí, si se puede decir, yo soy nacido y criado en el Casabó. A mí no me van a enseñar quién es el más izquierdista y quién no. Ahí está. Mis tíos, familiares míos son jubilados de la industria de la carne, por ejemplo. Lo que es un sindicato, hace unos cuantos años lo vengo mamando de mi familia. Y estos no son sindicalistas. ¿Qué son? A mi entender, son personas que utilizan al sindicato o si bien para hacer una carrera o sindical o política. No política. No mucho más que eso. Correcto. Bien. ¿Cómo es el manejo del sindicato, mejor dicho, el manejo de este conflicto por parte del sindicato en lo que refiere a la participación de la masa obrera en las decisiones del conflicto? ¿Son transparentes, son participativos, son comunicativos, son democráticos, consultan, o esto es manejado con un criterio de confidencialidad? Y es más o menos eso lo que decís tú, es medio confidente, porque digo, a nosotros, lo que nosotros proponemos, para ellos es una imposición. Ellos no vienen a proponer, vienen a imponer. Esto es así, este es el arreglo. Vamos a hacer una movilización hacia el oeste del país. Así se hizo. Se votó, no sé si fue amplia mayoría, pero se resolvió que fue amplia mayoría, se hizo así hacer. Nosotros propusimos cientos de veces la posibilidad de cortar la ruta, de sacar el conflicto hacia afuera, de no dejarlo en la carpa, y esto no era así, era siempre, no, tenemos que ir por el otro lado. No sé si le estamos pagando
¿A quién le estamos pagando algún favor que le estamos debiendo o algo? Es mi punto de vista. Correcto. Como... Ahora, otra pregunta importante. En el conjunto de estos 700 obreros, las voces disidentes, las voces que están criticando la conducción del conflicto, ¿son mayoritarias o minoritarias? Bueno, yo creo que somos minoritarios. Ahí está. Sin lugar a duda, no nos vamos a mentir. El problema que también, hoy yo nombraba que esta obra tiene una particularidad muy rara y muy distinta a las otras. Es imposible de que personas que hace 3 meses están trabajando en la industria sepan lo que es un sindicato. Ajá. Por ejemplo, hay muchos de ellos. Hay gente y compañeros muy buenos que entran por el patronato, es decir, son compañeros que han metido la pata en su vida, Ex reclusos, que eso sí se está haciendo bien, que entran nuevamente a la sociedad a trabajar en la industria de la construcción. Ahora, esos compañeros creen que los sindicalistas le están consiguiendo la ropa. Claro, se sienten en alguna medida intimidados o comprometidos con el sindicato que los saca, los rescata de una situación de estigmatización como la que sufre el recluso y le da un trabajo. Exactamente. Entonces esos individuos son fieles al sindicato. Totalmente. Por otra parte, hay personas que también son valorables, que trabajaban, por ejemplo, en una empresa de limpieza o de guardias de seguridad y entran a la industria, la diferencia es abismal en lo que es el sueldo. Y claro, y para no perder la changa o para no quedar medio colgado del resto, siguen al sindicato. Ahora, ¿cuál es el sueldo que sacás tú, por ejemplo? Y un oficial albañil aproximadamente en 35.000 pesos. 35.000 pesos. Ahí anda. 8 horas, ¿cuántos días a la semana? De lunes a viernes. 5 días, 8 horas, 35.000 pesos. Claro. ¿Te llevas para tu casa 35.000 pesos? 35.000 pesos más o menos. Nos faltando con las compensaciones y todo lo demás. Que obviamente que tampoco, hay que aclararlo una cosa, todas estas reivindicaciones y conquistas del sindicato no la hizo fulano de tal, la hizo el conjunto de la clase obrera, ¿no? Claro. Es decir, yo lo hice y lo hicimos un montón de personas más. Correcto. Ahora, lo que venimos nosotros también a denunciar es una cosa que a los trabajadores que están escuchando le parecerá mentira, pero nosotros pedimos una asamblea, porque es decir, nosotros en este momento estamos de asamblea permanente. Y la vez pasada estaba media quieta la cosa y pedimos hacer una asamblea entre una pequeña mayoría que estábamos ese día en el fogón, y se nos negó. Esa es la clase de democracia que apuesta el Partido Comunista, por ende el sindicato. Para mí el sindicato es una excelente herramienta para defender a los trabajadores. Más, estoy en desacuerdo con quien está manejando esa herramienta. En ningún momento voy a decir que el Zunca es malo, no, son malos los hombres que están detrás del Zunca. Ahí está, correcto. Una pregunta. ¿Cuál es hoy la reivindicación concreta que está llevando el Zunca, la burocracia sindical, al Ministerio de Trabajo y al gobierno en particular? Acá fue mutando todo lo que es la reivindicación del Zunca con este conflicto. Primero salimos nosotros desde los comedores, que hicimos la primera asamblea general, que decidimos quedarnos en la asamblea permanente, con la reivindicación de los puestos de trabajo. Y no a la que mandaba OAS a 150 trabajadores al seguro de paro. Así que la primera parada de carro fue: no admitimos que OAS mande gente al seguro de paro. Pero también, pregunto, ¿eran conscientes de que la obra no precisaba esos 150 o no precisaba esas 200 personas? Lo cual parecería contradictorio. Ahora, ¿era responsabilidad de los obreros que precisara o dejara de precisar? ¿O era responsabilidad de los ingenieros y de la empresa? Exactamente, a ver, y esto sí, en esto hay que darle la razón
porque yo sigo convencido que el primer paso que hace el sindicato está perfecto. Es decir, sí o sí, esa medida se tenía que tomar. Mantener los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo y no permitir que se mandara a esa gente al seguro de paro. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos en primera instancia a pedirle que nos garantizara que la ida al seguro de paro, los compañeros iban a volver a trabajar a la regasificadora. Y eso se negó rotundamente GNLS, desde el primer momento. Bien, una pregunta muy importante. ¿Cómo es el contrato de trabajo que tú firmaste con OAS? ¿Firmaste primero? ¿Con quién firmaste el contrato? ¿Con OAS? El contrato lo firmamos con OAS. ¿A qué se comprometió OAS a través de ese contrato de trabajo? ¿Qué te prometió OAS en ese contrato de trabajo? Bueno, ¿cuánto tiempo ibas a trabajar? La pregunta concreta son 24 meses, ¿verdad? Es decir, a finalización de obra. A finalización de obra. Finalización de obra. Yo, OAS, te digo, te contrato vídeo hasta que termine la obra. La obra. O la etapa por la que te contraté. Por la etapa que te contraté. Perfecto. Sucede que OAS, por su corrupción, sus vinculaciones con Lula, con Rousseff, con el PT y con toda la corrupción del progresismo, como le salta, entra en una situación de quiebra y viene y te dice, me voy. Eso es lo que plantea OAS, me voy. Yo no sé si están así. Ahí está. Ahora, claro, lo que pasa que yo tengo, dijera algún compañero, yo tengo pata porla. ¿No? A mí se me contrata para levantar pared. Y a lo mejor de estas cosas entiendo un poco menos. Pero yo no sé si OAS es la mala de la película tampoco, y no tengo por qué defender a ninguna empresa, porque es lo opuesto. Ahora, yo no sé si no es una caída de GNLS que no le hace una zangadilla para robarle la plata que le robó. Son 110 millones de dólares que se quedó GNLS. Vos, digamos, desconfías de un conflicto interempresas. Exactamente. Y ustedes rehenes de ese conflicto interempresas. Exactamente. Y ustedes diciendo, señores, si el 83% se hizo mal, GNLS, supongo que tiene ingenieros, y supongo que cuando veía hacer el hierro, y en lugar de ser de 10 como ellos pedían, y era de 5, el ingeniero podía decir, está mal. Y eso no pasó, porque se avanzó, ¿verdad? Y lo que se hizo hasta el momento, si lo tomamos como que fuera el 100%, del 100% de hecho hasta el momento, ustedes me decían en el estudio que el 83% hay que tirarlo, hay que deshacerlo. ¿Es así? Eso sí. Exactamente. Bien, ahora, pregunta, ¿ese 83% costó, generó gastos, obreros, materiales, maquinaria, ingenieros? Ustedes tal vez no estén en condiciones de responderme la pregunta, pero por ahí escucharon algún rumor. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuántos millones de dólares hasta el momento se pueden haber metido en la regasificadora? En dinero no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que si usted va para los fondos de lo que vendría a ser Santa Catalina, no le va a dar la mente para calcular la cantidad de pasos en caños que están enterrados ahí. Y no enterrados, que no creo que salga dos vintenes, ¿no? Es decir, con eso pagaría, yo creo que hasta a todos los trabajadores. Contanos un poquito qué es lo que se lleva hecho de la regasificadora. ¿Qué es lo que vos me podés decir? Para que yo entienda, ¿qué se lleva hecho? ¿Hay hecho bases en el fondo del mar, estructuras de hormigón, estructuras de acero? ¿Qué es lo que me podés decir? Nosotros al día de hoy, después mi compañero le va a explicar lo que hicieron en tierra. Nosotros en la regasificadora, en realidad, lo que hicimos y que se puede reutilizar es el vestuario, el comedor y las oficinas que están recién pintadas. ¿Y el galponcito para el lluvia? Todavía no está hecho. No está hecho. No está hecho. Ahora, ¿y a nivel de mar? A nivel de mar clavaron muchísimos caños que supuestamente no tienen el diámetro que corresponde. Entonces, ¿cómo se va a volver a reutilizar eso? No se sabe. Y si se puede reutilizar, no se sabe, porque tampoco
se han dado las respuestas concretas. Bien, pregunta, ¿a quién le van a reclamar ustedes? ¿Quiénes entienden que son los sujetos ante quienes ustedes se presentan a decir, señores, ustedes armaron esta obra, nos contrataron, nosotros generamos todo un proyecto de vida y ahora nos dejan a la intemperie? Para ustedes, ¿quiénes están involucrados en esto? Yo pienso que el gobierno. El gobierno al contratar a esta empresa, que no tendría que estar en licitación en el país, la famosa Gas de France, alias GNLS, que es hoy la que mete a todos los trabajadores en este problema de contratar a OAS, pienso yo que es un problema, como decías tú, interempresarial, y que tendría que manejar ello. Y al ser empleado contratado por el gobierno, digo yo que el gobierno tendría que hacerse cargo de los 701 puestos de trabajo, porque yo me siento involucrado en este proyecto ahora. Ahora, ustedes tienen enfrente, quien contrató la obra es Gas de Sayago, que ustedes saben que es una empresa privada que maneja dinero público. Les pregunto, ¿ustedes saben que el señor Lorenzo, el economista Lorenzo, cuando fue ministro de Economía, firmó una garantía del pueblo uruguayo para que todos los créditos que contratara en la banca privada internacional Gas de Sayago estuvieran garantizados por el bolsillo de todos los uruguayos? No, yo no tenía idea, digo. Por eso te digo, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién paga? ¿El rehén de la situación? ¿Quién es hoy en día? El pueblo. El obrero. En virtud. El obrero es el rehén de la situación esta que está viviendo la regasificadora. Y en virtud de haber hecho este negocio mal hecho, ¿quién va a pagar? El pueblo. El pueblo. ¿Ustedes saben que esa garantía solidaria se firmó para los compromisos financieros, pero no para los compromisos laborales? Vale decir que la reclamación de ustedes, si quisiera ir contra el gobierno en función de esa garantía firmada por el pueblo, el gobierno probablemente se opusiera y dijera, esta garantía no es para ustedes. ¿Lo saben? No, no lo sabía. No lo sabía. Es decir, que fue selectivo. Fue garantía para el dueño de la guita, pero no garantía para la mano de obra, para el asalariado, para el que vende su trabajo. Digo esto porque, evidentemente, para ustedes, identificar al sujeto pasivo del accionamiento laboral es muy importante, porque si OAS está en un concurso y si OAS está insolvente porque ya no tiene más nada, ustedes pueden lograr ganar el juicio, pero tienen que encuadrar la sentencia y dejarla colgada en un marco, o de lo contrario hacer un rollito con ella, como quieran. Acá nosotros tenemos una visión que a lo mejor es equivocada. ¿En qué sentido? Lo explico. A nosotros se nos hizo creer que por insolvencia de una empresa, la ley de terciarización, nosotros es ahí donde nos podríamos cobijar. Es decir, en este caso, a OAS no sé si la echaron o la estafaron o es tan culpable como GNLS, pero esta gente, al irse, nosotros vamos por GNLS, es decir, ahí está. Hoy el sujeto identificado es GNLS. Es GNLS. Ahora, el presidente de la República dijo que hay una garantía que se puede agarrar, el Estado lo puede agarrar esa garantía para poder pagar a los obreros. O sea, una garantía de OAS con respecto al o de GNLS. No, por eso ahí están las garantías puestas. OAS pone una garantía que GNLS se la roba prácticamente. Y el presidente habla de atacar esa garantía que la tendría GNLS a su favor. Exactamente. Muchachos, no nos da más el tiempo. No descarto que los vuelva a invitar, sobre todo habida cuenta de la marcha del conflicto y sobre todo porque yo los voy a proponer como testigos en el accionamiento penal que tengo con respecto a la regasificadora, que data del 2013. Gracias, amigos, por escucharnos. El próximo lunes estamos nuevamente con ustedes. Y hacernos promesas que nunca cumplieron.